Tiempo. Para muchos es un aliado, para otros un villano. ¿Dónde está la diferencia? En promedio vivimos 78 años. ¿Qué hacemos durante este tiempo? Especialistas afirman que, sin interrupción, dedicamos 17 años al trabajo, pasamos 6 años estudiando, 9 años en Internet y 4 años desplazándonos de un lado a otro en medio del tráfico. También realizamos actividades biológicas, como los 28 años que pasamos reponiendo energías, 4 años para consumo de alimentos y 2 años para cuidados personales. ¿Tiempo libre para hacer lo que nos gusta o estar en familia? 8 años. ¿Y para Dios? ¿Sabes cuánto tiempo pasamos con Él? Apenas 1 año. ¿Cuáles son tus prioridades? La diferencia está en ti. Amoroso y buen Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hoy día tú has permitido que estemos contactados nuevamente contigo, todos nuestros hermanos y amigos, Señor.
todo aquel interesado en conocerte también. Te damos gracias porque tú permites que todos podamos estar en torno a tu palabra y tu presencia, bajo tu presencia, Señor, que nos llena de gozo y alegría. Permítenos hoy día el perdón de nuestros pecados, Señor, para poder sentirnos aceptos bajo tu presencia. Que tu palabra, que hoy día nos exhorte y que salgan de mi boca, sean las que realmente tú quieres expresar, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor. Acompáñanos, te lo pedimos y rogamos, en el sagrado nombre de Cristo y por sus méritos. Amén. Un feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos, ¿no es cierto?, de encontrarlos este día sábado, así que sean todos muy bienvenidos, que el Señor les bendiga. Un día lindo, va a estar caluroso hoy día, así que vamos a pedir al Señor ahí que nos cuide, nos guíe este día. Vamos a dar los avisos. Durante, ¿no es cierto?, esta tarde a las 6:30 tenemos nuestra sociedad de jóvenes, así que están todos invitados a participar a las 6:30. El Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto?, también nuestra hermana Luisa nos invita a participar a un grupo pequeño de las 4 a las 5 del Ministerio de la Mujer, así que están todas invitadas de las 4 hasta las 5 a este grupo pequeño. Y también, ¿no es cierto?, nuestro culto de día miércoles, para que están todos invitados el día miércoles a las 8 de la tarde. Probad y ved. Historia de hoy: 2 violines y un sueño. Aquel probad y ved no salía de la cabeza de Walter. Cada detalle de aquella historia revelaba la extraordinaria experiencia vivida por una pareja de músicos de una iglesia de la ciudad de Sorocaba, San Paulo. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Sabes que es la tercera vez que asisto a aquel probad y ved que vimos en la iglesia? Cada vez que lo veo estoy más seguro que tenemos que empezar a aprender un instrumento. Mira, tú ya tuviste clases de violín cuando eras niña. Creo que para ti será un poco más fácil. Aquel mismo día, Walter entró a un sitio de compras con la intención de darle una sorpresa a su novia. 5 días después, el timbre anunciaba que Walter estaba a punto de recibir su precioso y tan esperado encargo. ¿Qué es esto? ¿Una estafa? Visiblemente decepcionado, él comprendió que no existía ninguna posibilidad de entregarle a Bruna aquel violín aparentemente dañado. Calma. Voy a contar hasta 3 y podrás abrir los ojos. 1, 2, 3. No lo puedo creer, ¿es un violín? Sí. No es posible. Y mira, recibí uno también, pero llegó roto. Ay, todavía no puedo creer que me regalaste un violín. Qué lindo. Muchas gracias. En realidad solo está desarmado para proteger las cuerdas, ¿entiendes? No fuiste estafado. Vamos a armarlo. Ahora que los violines están listos, vamos a ver si podemos sacarle sonido, ¿está bien? ¿Intentamos? Claro. Entonces, 3, 2, 1... Ay, no. Bueno, creo que vamos a necesitar un profesor, ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí. Ay, sale muy mal. El próximo paso fue dado. Contrataron entonces a un profesor particular e iniciaron el proceso de aprendizaje.
El hecho de que las clases eran en la iglesia captó a otros interesados. Y así, después de algunos meses de estudio, el número de alumnos creció y ya había participantes suficientes para la creación de una pequeña orquesta. Para mí, tocar en la orquesta, además de ser un sueño, fue una respuesta de una oración que le hice a Dios. Me gusta tocar en la orquesta porque me conecta con Dios. Siempre tuve ganas de tocar un instrumento y después de muchas oraciones recibí un violín y hoy puedo alabar a Dios a través de la música. Expresar el amor de Dios a través de alabanza será un sueño. Con el violín lo he logrado. Las presentaciones de la orquesta están dentro del cronograma del Departamento de Música, enriqueciendo así la liturgia de los cultos de la iglesia de Yaguaré. La existencia de esta orquesta es un milagro, tanto en la forma como surgió como en el bien que ha hecho a nuestra comunidad, en la doxología y sirviendo también como instrumento evangelístico, además de enseñar a nuestros niños y vecinos un instrumento musical. Les motivo a que su comunidad también abra las puertas a los instrumentistas y para los sueños del espíritu que están en el corazón de los miembros de su iglesia. Dedicados y talentosos músicos llenan el templo con la armonía musical tan soñada por Walter y Bruna. Walter y Bruna están muy contentos al ver su sueño realizado. La misión fue cumplida en un tiempo mucho menor de lo que ellos imaginaban. Probad y ved. Alabado sea Dios por la existencia de jóvenes que se dedican al ministerio en la casa del Señor. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Cada paso que marcó el camino ya no ha sido por mí. Jesucristo, mi mejor amigo, Él camina por mí. Siguiendo las huellas yo voy de mi Señor. Siguiendo las huellas yo voy de su amor. Camino en la meta y estoy en tu dirección. No me falta nada si eres mi pastor. Hola amiguito, bienvenido al momento de adoración infantil. La historia de hoy se titula Huellas del Corazón y la cita bíblica se encuentra en 1 Samuel 16:7 y dice: No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Miren qué linda manzana les aparece en la pantalla. Miren qué piel tan brillante, suave y roja. No se le ve señal de gusanos ni de picaduras. ¿Qué les parece esta manzana? Parece estar sana, ¿verdad? Pero hasta que no la partamos en dos, no sabremos cómo está por dentro. Es posible que no esté muy buena. A mí me ha sucedido que escojo una manzana de apariencia deliciosa y cuando la muerdo no es de mi agrado. A veces tengo la expectativa de saborear una manzana jugosa, pero cuando la muerdo y no está como me gusta, preferiría no terminar de comerla. Lo mismo sucede con las personas. La Biblia nos cuenta que cuando se necesitó un nuevo rey para el pueblo de Israel, el profeta Samuel estaba buscando a alguien con apariencia de rey. El profeta esperaba la aprobación de Dios cuando vio a los hermanos de David, ignorando al muchacho joven y de apariencia humilde que estaba pastoreando las ovejas y tocando el arpa. Pero Dios escogió al humilde, enseñando una gran lección al profeta. Sí, al profeta. Los profetas también son humanos y necesitan que Dios los ayude y les dé sabiduría. Deben estar atentos a la voz de Dios para no cometer errores. Repitan juntos lo que Dios le dijo al profeta Samuel. No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo
me fijo en el corazón. Recuerda que Dios te ha escogido a ti, por pequeñito que seas, para que seas su siervo, porque eres grande a los ojos de Dios. No importa que no veas bien y que te pongan sobrenombres por usar lentes. No importa si sufriste una enfermedad y no puedes correr como otros y se burlan de ti. No importa tu apariencia. Si te dedicas a amar a Dios, a seguir a Jesús, así como lo hacía el pequeño David, podrás ser un gran hombre o una gran mujer. ¿Cuántos quieren hoy, como David, tener el corazón agradable a Dios? Yo estoy segura de que todos oremos para que Dios nos ayude a tener un corazón limpio y puro para su gloria. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y cuidado. Gracias, Señor, porque miras nuestro corazón y miras que estamos dispuestos a amarte sinceramente y porque nos amas por lo que estamos dispuestos a hacer, Señor, y no por cómo nos podamos ver exteriormente. Hoy te pedimos que nos ayudes a amar a otros como tú nos amas, a verlos como tú nos ves. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica se encuentra en Mateo 24-29 y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Los invito a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor, reunidos con salud y vida, porque tú nos has cuidado, Señor, nos has protegido. Queremos darte gracias por eso, Señor. Te pedimos, Señor, también por los hermanos que nos han podido conectar, por los que están enfermos, Señor, que tú puedas hacer con cada uno de ellos, Señor, según sea su necesidad, Señor.
Gracias te damos por todo, Señor, y te pedimos ahora en forma muy especial por el mensaje que nos trae el hermano Sergio, Señor, que pueda quedar en nuestros corazones, Señor, y ponerlo en práctica. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gusto de saludarles nuevamente. Estoy agradecido de Dios nuevamente también porque me ha permitido conocer más de su gracia, más de su misericordia. Muy agradecido por estar nuevamente acá en contacto con ustedes y con todos aquellos amigos que puntualmente puedan juntarse hoy día con nosotros a escuchar estas palabras que Dios quiere comunicarnos. El versículo, ¿cierto?, nos marca un aspecto muy importante antes de que llegue Cristo, en este advenimiento que esperamos con ansias todos los adventistas. Marca las señales, ¿cierto?, en que van a formar el escenario que después de eso aparezca Cristo. Y aquel hecho tan importante, ¿cierto?, está señalado como va a ser. Están indicadas todas las características que va a tener el advenimiento de Cristo nuevamente con nosotros. Y marca el término de un tiempo. Una larga historia de casi 6.000 años se va a cumplir cuando aparezca Cristo. Ese es nuestro deseo y de todos los que tenemos fe en Él. A lo largo de estos 6.000 años han pasado muchas aguas bajo el puente. Pero Dios ha permitido que a través de la profecía nosotros podamos ir avanzando en este tiempo. Cada generación que le tocó vivir bajo el amparo de Dios ha tenido esa propiedad. Siempre ha estado ahí su mano para tomarnos de Él. La oportunidad para aquel que no cree siempre ha estado ahí también en estos 6.000 años. La oportunidad de creer en Él, de hacer su voluntad y dirigir su vida por el camino correcto, siempre ha estado ahí. Y los eventos más importantes de esta historia han quedado señalados en su profecía. Cada momento clave de esta historia que en un tiempo más culminará, ha quedado grabado, ha quedado escrito en este libro sagrado, en esta Biblia donde está todo el secreto para ser feliz en esta vida y poder cumplir el propósito que Dios nos pide. Por supuesto que ese propósito es atingente a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente, pero que nos apunta y nos lleva al mismo lugar. A través de la historia, ¿cierto? Dios, a través de su profecía, probablemente si nosotros miramos, podríamos decir que nos encontramos ante un patrón profético. Ese patrón profético, curiosamente, se compone de 7 conceptos. En cada profecía importante nosotros vamos a encontrarnos con un momento de oscuridad, un momento de amonestación, un momento de milagros, un momento de reavivamiento, un momento de rechazo a los que hacen ese reavivamiento,
un chasco y al final un juicio. Si me permiten y viajar por la historia, por esta bonita historia que hemos vivido como seres humanos, y nos situamos en la época de Noé, veamos si se conforman estos parámetros de que estoy hablando. Antes del diluvio, nuestra humanidad estaba pasando por un momento de oscuridad. Por supuesto, todos lo sabemos. Dios indicó que la tendencia del hombre era todo al mal. Entonces, ese era el escenario que existía en ese tiempo. Tendencia al mal. ¿Hubo amonestación para ese tiempo? Por supuesto. Noé estuvo dando testimonio 120 años de lo que decía Dios. Durante esos 120 años, toda la humanidad sintió el mensaje de Noé. Toda la humanidad vio que ese loco empezaba a trabajar maderas y maderas para hacer el arca que se le había pedido. Y por supuesto, no muchos lo escucharon. Quizás los pocos que le ayudaron en hacer el arca murieron antes de que se cumplieran los 120 años. ¿Tuvimos milagros en esta época? Sí, por supuesto. El milagro fue que los animales solitos se fueran a integrar al arca. Es un hecho que llama mucho la atención. ¿Hubo reavivamiento? Por supuesto. Los únicos que escucharon a Dios estaban jubilosos porque se cumplía luego el plazo que se les había señalado y debían cumplir la voluntad de Dios. De entrar en esa arca y estar 7 días con la puerta sellada del arca, con los animales adentro y en seco. Entonces hubo rechazo en esa época, por supuesto. Todo el mundo se mofaba de ellos cuando ellos estaban en esos 7 días dentro del arca, antes de que cayera el diluvio. Entonces, el chasco para ellos fue estar esos 7 días dentro del arca. Una prueba más que Dios les ponía a esa familia, a esas personas que habían creído en Dios. Debían pasar esa prueba de 7 días. Días de calor dentro del arca, sintiendo la mofa de todo aquel pueblo que no creía que iba a haber diluvio. Entonces, esa prueba, ese chasco, lo vivió la familia de Noé. Pero ellos ampararon su fe y lo soportaron. Más después de ese chasco, todos sabemos que vino el juicio, que es la parte final, ¿cierto?, de esta especie de patrón profético que se da. Vino juicio. Se abrieron, ¿cierto?, la fuente de las aguas y llovió 40 días y 40 noches. Y en el primer día, por supuesto, el escenario cambió totalmente de aquellos que se habían mofado de Noé y de todo lo que decía Dios. Ahí se acordaron. Y se arrepintieron seguramente muchos de no haber hecho caso en el momento oportuno. Pero la sentencia ya estaba escrita
Y solamente debía quedar Noé para empezar nuevamente con esta humanidad y su familia. Había que inventar de cierta manera aquello que se había manifestado en el hombre. Si luego viajamos a la época de Moisés, también vamos a ver que este patrón se cumple. El pueblo judío está en momentos de oscuridad, ¿sí? Según la profecía, iba a estar 400 años en Egipto y como esclavos. Pero además, soportando una religión extraña. Entonces, para el pueblo judío fueron momentos de oscuridad, pero sabían que existía la profecía de que algún tiempo serían libres. ¿Hubo amonestación para esa época? Por supuesto. La amonestación era que cumplido el plazo de los 400 años, ese pueblo de Dios sería libre de la mano de Faraón. ¿Hubo milagros en esa época? Sí, las 10 plagas, que no quiso hacer caso Faraón, pero en la 10ª ya no le quedó otra que hacer caso. No se podía ir contra la voluntad de Dios, y eso es algo importante que hay que tener presente. Ya lo veíamos en la escuela sabática. Tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces surgió un reavivamiento. Las expectativas de ser libres tomaron fuerza en el pueblo judío. ¿Hubo rechazo a este reavivamiento? Por supuesto. Faraón no quería que ese pueblo hiciera lo que Dios había mandado. Y fue contra ellos. ¿Hubo chasco en esa época? Por supuesto. Lo vivió el pueblo de Dios a orillas del Mar Rojo. Quizás que pensó cada judío a orillas del Mar Rojo, viendo cómo a sus espaldas se agigantaba la presencia del ejército de Faraón. Y por delante tenían ese Mar Rojo. ¿Qué momentos de tribulación? ¿Qué momentos, qué cosas pensaron cada uno de los judíos que estuvieron ahí? Mientras sentían que el enemigo avanzaba y avanzaba rápidamente y llegaba sobre ellos. Pero otro milagro más. Dios secó el río a través de Moisés. Y el pueblo pudo avanzar. ¿Hubo juicio? Claro que hubo juicio. El mar se cerró sobre Faraón y su ejército. Y nuevamente este patrón se ha cumplido. Entonces es interesante seguir viajando en la historia. Y si nos vamos a la época de Jesús, antes de que llegara Jesús, había oscuridad en el pueblo judío, en la humanidad. Por supuesto que había oscuridad, y sobre todo en el pueblo judío. Estaban pasando por una oscuridad espiritual. El Sanedrín se turnaban las diferentes sectas que existían ahí, las diferentes formas de ver el Evangelio. ¿Hubo amonestación para ese pueblo, para esa época? Por supuesto que sí. La profecía de Daniel de los 2300 tardes y mañanas, en su primera parte indicaba 70 semanas. Dentro de esas 70 semanas había un plazo para restaurar el templo. El resto de semanas
era para que el pueblo de Dios se arrepintiera de todas aquellas injusticias y pecados que había cometido y no había hecho caso a Dios. No habían sido fieles a Dios y tenían un plazo para arrepentirse. Dentro de las primeras 70 semanas, la última, era para el ministerio de Jesús. Y las otras indicaban una para la restauración del templo de Israel, y para arrepentimiento el resto de las otras semanas era una cantidad enorme de tiempo en que tenía que arrepentirse el pueblo. Si los judíos hubieran sido como los de Nínive, la historia sería otra seguramente, pero no se arrepintieron. ¿Hubo milagros en la época de Jesús? Sí. Jesús se encargó de eso, de demostrar que aquel Hijo de Hombre era el señalado por la profecía. Hubo reavivamiento en esa época, por supuesto. Los 12 discípulos, más 70 que preparó Jesús, fueron reavivados justamente por el ejemplo del Maestro. ¿Tuvieron rechazo esos discípulos? Por supuesto. La dirigencia del Sanedrín y la nación judía se encargaron de rechazar la propagación de este evangelio. Hubo chasco, claro que hubo chasco, la muerte de Jesús. Para todos aquellos que esperaban a Jesús como una persona, un general, un dirigente, que se hiciera cargo de la nación y con sus poderes pudiera dominar al extranjero, al opresor, se derrumbó. Y la muerte de Jesús, sin que ellos se dieran cuenta, marcaba otros hitos importantes. ¿Hubo juicio para el pueblo de Israel, para los judíos? Claro que sí. Aquello que profetizó Cristo antes de morir, en el Getsemaní, no quedará piedra sobre piedra, se cumplió. Y en el año 70, Flavio Josefo también lo narra, el historiador judío, de qué manera murió el pueblo y cómo fue arrasado el templo. Es una historia realmente, un final no muy feliz para esa época. Pero sin embargo, el patrón profético se había cumplido. La sentencia del juicio debía cumplirse. Hoy día, en la época del nacimiento del adventismo, también al principio estamos en una época oscura, por supuesto, al igual que hoy día. ¿Cuántos millones de adventistas somos? 25 millones. Si es que nos ha caído un poco más la adherencia, ¿cierto? Pero ¿cuántos somos en el mundo? Somos 8.000 millones de personas. Somos apenas un puñado comparado con toda la existencia mundial de humanos que tenemos. Al igual que en aquella época. Pero Dios levantó a William Miller, un bautista, que empezó a estudiar con acuciosidad, cierto, la profecía de los 2300 días.
y lo hizo bien. ¿Hubo milagros en aquella época? Por supuesto, están señalados en la época, la historia también está escrita, el oscurecimiento del sol, luna roja como sangre y la caída de estrellas. ¿Hubo reavivamiento? Sí. El movimiento milerita que propugnó cierto Guillermo Miller, que a través de él fue el gestor principal, prendió rápidamente, por decirlo, en toda la comarca, en toda esa región. Y todos fueron reavivados. Mucha gente se reavivó ante aquel anuncio que había hecho Guillermo Miller de que la profecía decía que Cristo llegaría en 1843 o 1844, dependiendo de que a qué calendario le hacían caso, o sea, al hebreo o al calendario que actualmente también nos gobierna. Todos sabemos el reavivamiento que hubo y todas las personas, cómo se vendían propiedades en ese tiempo, cómo todos querían dejar las cosas en el altar del Señor, porque Cristo ya venía. ¿Hubo rechazo a ese movimiento? Por supuesto, no todos los protestantes estaban de acuerdo. También la cantidad de gentes que había adherido al movimiento también era un puñado si lo comparamos con la población de Estados Unidos. Más todavía con la población mundial. ¿Hubo chasco? Hubo chasco. Vaya que chasco. Cristo no llegó al final, en la última fecha que había pronosticado Guillermo, en octubre de 1844. No llegó Cristo. ¿Qué pasó con el reavivamiento? Muchos, la mayoría desertó. Y quedó un puñadito de entusiastas, pensando en qué había pasado, en qué se habían equivocado, qué estaba mal interpretado de la profecía. ¿Hubo juicio en este acontecimiento? Por supuesto. En este caso el juicio nos anunciaba que la hora del juicio ha comenzado. Eso fue lo importante del movimiento milerita. Que a través de un manto gnóstico se llegó, ¿cierto?, a descubrir que la verdadera esencia de la profecía era que nos anunciaba que Cristo había pasado al lugar santísimo. Y por lo tanto, eso marcaba el inicio del juicio, de este juicio final, que todos esperamos. Apocalipsis dice que en este tiempo el conocimiento se aumentará y que todos andarán de aquí para allá y de allá para acá. Pues bien, este conocimiento ha aumentado hoy en día. Tenemos una luz mucho más grande que en aquel tiempo, que en aquel 1844. Hemos aprendido que existe un juicio. ¿Dónde parte ese juicio? Que todos debemos pasar por el juicio, que no nos salvamos por el hecho de creer, por el hecho de hacer ciertas cosas en la vida, que a pesar de que todo lo que hagamos en esta vida, todos debemos ser pesados, porque esa es la justicia de Dios.
A todos nos va a llegar un momento en que vamos a sentir la pregunta, ¿qué hiciste tú en tu vida? ¿Hiciste denodados esfuerzos por poder seguir las indicaciones de Dios? ¿O te dejaste embaucar por las enseñanzas del enemigo? ¿Estuviste con un pie en Dios y un pie en el mundo? ¿O estuviste eternamente parado en el camino de Dios? Todo eso va a ser pesado en balance. Y nuevamente este tiempo del fin, que a través de toda esta historia hemos aprendido a conocer y que nos marca hoy en día y nos pone nerviosos, porque vemos que el reloj profético vive sus últimos instantes. Mateo nos dejó una lista, Mateo 24 nos deja una larga lista de señales y ya se están cumpliendo. La misma comunidad científica le ha dado tiempo de muerte al río Éufrates. Dice que antes del 2040 estará seco el río Éufrates. Todos sabemos que hoy día hay varias presas que por los diferentes países que pasa están alimentando a esos países, pero también eso ha aumentado la evaporación. Y la comunidad científica dice que lamentablemente el Éufrates se secará cerca del 2040. Apocalipsis 16:12 nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este versículo nos pone en el escenario final ya, después del milenio, cuando son juzgados los impíos, que son como la arena del mar nuevamente, porque son mayoría, y Satanás trata de jugársela y juntarlos nuevamente en un gobierno para ir en contra de la ciudad de Jerusalén, de esta nueva ciudad que ya va a estar en ese tiempo en la tierra. Pero ahora el chasco no va a ser para nosotros. Hasta para eso es ecuánime Dios en todo momento. Durante toda la historia, el pueblo de Dios es el que ha tenido que sufrir chascos. Hoy día nosotros sabemos que viene una tribulación contra nosotros, porque está indicado en el patrón profético y se va a cumplir. Pero el conocimiento, como dice Apocalipsis, aumentó. Y nosotros sabemos hoy día que esa tribulación la podremos pasar. Dios no va a exigir a cada uno de los que creen en Él, no le va a exigir más allá de lo que pueden sufrir. Es más, dice que el tiempo será acortado incluso para proteger a su pueblo que Él sellará. Entonces, si bien vamos a pasar por tribulación, tenemos la certeza de que Dios va a cumplir su promesa nuevamente. Y podremos pasar la tribulación
Y todos aquellos que nos esmeramos en andar en el camino de Dios, podremos optar a estar dentro de ese pueblo elegido, a poder sentir, ¿cierto?, estas señales que nos habla Mateo 24-29. Y que después de eso, ¿cierto?, aparecerá la nube en el cielo, esa pequeña nube oscura que se va a ir agrandando. Y va a permitir, ¿cierto?, que Jesucristo tome posesión de su pueblo elegido. Pero el chasco va a ser terrible para todo aquel que no quiso tomar esta mano que Dios te da. Va a ser muy penoso. Yo me imagino, trato de ponerme en el lugar de aquellos que hoy día se sienten seguros, felices, ufanos, porque sienten que la ley hoy día los protege y pueden hacer lo que quieren con su cuerpo. Por todos aquellos que hoy día moralmente también se sienten protegidos y piensan que nadie moralmente los puede apuntar con el dedo. Con aquellos que también se sienten seguros porque hoy día pueden impedir una vida, sobre pretexto de que no se lo merecen o que ellos no están para eso, que necesitan hacer su vida antes de hacer caso a los designios de Dios. Todos aquellos que en este minuto se sienten tranquilos porque sienten que hoy día el signo de los tiempos les permite hacer su vida a su pinta, y no quieren mayores restricciones, no quieren mayores reglas. ¿Cuán arrepentidos van a estar cuando se den cuenta que estuvieron siguiendo el camino equivocado? Einstein, ustedes conocen a Albert Einstein, un científico muy famoso, que él en una fórmula pudo expresar, ¿cierto?, la relación entre la energía, la velocidad y la masa, ¿cierto? Esa fórmula con el tiempo ayudó a que el hombre conociera más el átomo y pudiera inventar la bomba atómica. Albert Einstein, después de que se dio cuenta de que su conocimiento, de su descubrimiento, su aporte a la ciencia, había permitido que las potestades del mal pudieran hacer aquellos genocidios que se hicieron, estuvo totalmente arrepentido. Sin embargo, siguió buscando, porque quería saber qué fuerza misteriosa reinaba este universo y este sistema solar donde estamos nosotros. Siguió insistiendo y quería expresar en una fórmula toda aquella fuerza misteriosa que gobernaba el universo. No lo pudo hacer.
A lo más que llegó fueron como a 6 fórmulas que expresó, que hoy día son parte de la física cuántica, etcétera, etcétera. Pero en el ocaso de su vida le confesó a su familia que esta poderosa fuerza que gobernaba el universo, que gobernaba este sistema solar donde nosotros pertenecemos, esta misteriosa fuerza era el amor, y que no la pudo nunca encasillar en una fórmula. Ese amor de Dios que permite que tengamos libre albedrío, que nos sintamos con derecho a manejar nuestra vida, pero también tenemos oportunidad de arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. Entonces hoy día el mundo no se da cuenta de lo que está viviendo. Yo me acuerdo, antes de conocer a Dios, vi una película que me dejó muy marcado. Esa película consistía en un héroe lleno de dotes de artes marciales, conocimiento, etc. Y que protegía afanosamente un objeto que andaba trayendo. Y todos lo atacaban, todos querían apropiarse de ese objeto. Entonces, para hacer más corta la película, el final de esa persona, su misión de esa persona, lo que tenía era proteger la última Biblia que quedaba en la tierra. A través de su historia el hombre había ido sepultando, haciendo desaparecer todo conocimiento de Dios. Y ya el hombre no se acordaba de lo que era el amor. El hombre ya no se acordaba de qué significaban esos preceptos que anunciaba Dios en su libro. Pero muchos gobernantes de naciones sabían que quedaba en la tierra un libro, una Biblia. Y todos querían leerla y meterse en este conocimiento porque se daban cuenta de que ahí estaba la fuente de la vida. Entonces, la misión de esta persona era defender con su vida aquel último libro, aquella última Biblia que quedaba en el planeta Tierra. Hoy día, con la tecnología, quizás el papel impreso esté perdiendo vigencia, pero no pierde vitalidad. Y quizás esta Biblia que andamos trayendo todavía, con su peso específico, nos acompaña a lo mejor en el momento de tribulación, porque sabemos que esta tribulación viene. Sabemos también que las libertades se van a restringir, que nos esperan duros momentos, pero siempre amparados bajo el poder de Dios, los podremos superar. Entonces, yo estoy de acuerdo quizás con aquellas personas que dicen que Dios es malo. Quizás Dios tiene un defecto. Quizás Dios tiene algo de malo. Y bajo ese punto de vista, quizás yo les haya razón. Pero tengo que decirle a esas personas que
aquello que ellos piensan que Dios es malo, no es lo mismo que pienso yo. El único defecto malo que yo le hallo a Dios es que es demasiado bueno. Entonces, permite que tú tengas oportunidad de conocerlo a pesar de haber cometido las mayores barbaridades en tu vida, a pesar de haber hecho las mayores atrocidades inimaginables. Aún así, este Dios demasiado bueno te perdona y te permite abrir esa puerta estrecha por la que tienes que andar. Porque la puerta estrecha es donde está el verdadero camino de Dios. El camino de la facilidad no es el camino de Dios. El maná cayó una sola vez para determinada oportunidad, para determinado propósito. Entonces yo invito a todos aquellos amigos que a lo mejor están conectados en este minuto y que hoy día el diablo los ha convencido que en esta vida hay que ir por la puerta ancha, por la puerta que no tiene sacrificio, por el camino más facilito, el camino pavimentado, y que ir detrás de ese camino significa prácticamente sin ningún esfuerzo poder hacer esta vida y no cumplir ningún propósito, puras banalidades al final. Dios es demasiado bueno, pero no abuses, piénsalo bien. Tienes la oportunidad hoy día de resarcirte, de recapacitar, de ser parte de lo que Dios te promete, de hacer algo bueno en esta vida, algo que realmente le sirva a tu familia, a tu prójimo, a tu amigo, a tu amiga, etc. Ese es el camino que hay que seguir. No quisiera estar yo en tu pellejo si no haces caso, porque tal como veíamos en la escuela sabática, cuando tú desechas lo que Dios te da, lo estás despreciando. Te está diciendo que el sacrificio de Cristo no vale nada, que la sangre poderosa de Cristo que salva y que te reconforta, que te da paz y gozo, tampoco es así. Entonces, tenemos oportunidad todavía de poder entrar por el camino que nos corresponde realmente. Para todos aquellos hermanos también. No se sientan seguros. Piensen bien qué están pisando. Si están pisando completamente dentro del camino de Dios, o de repente cojean y se les va una patita para el lado del mundo. Pero de todas esas cosas tenemos que cuidarnos. Eso es lo que dice hoy día la lección de escuela sabática también. Que Dios nos permita estar en esa instancia, ponernos en los pies de lo que viene, en el escenario de lo que viene. Son momentos muy trascendentales a los cuales estamos llegando. Como decía antes, el reloj profético avanza inexorablemente en estos últimos minutos de reloj profético que queda. Estimados hermanos, que Dios nos pueda acompañar en este trance que ya estamos empezando a vivir.
Que nuestra paz en nuestros corazones, que la sabiduría que Él nos da, la podamos atesorar y nos pueda reconfortar. Sintámonos felices siendo leales a Dios. Y todo cambiará. Que Dios nos bendiga, hermanos. Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar y comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal, pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Amoroso Padre, que moras en el cielo, queremos expresar nuestra gratitud, Señor, por tanto conocimiento que tenemos hoy día. Estamos en la etapa final de nuestra historia. Y debemos y tenemos que aprovechar este conocimiento para prodigar luz, para expresar ese amor
que rodea toda tu creación. Permítenos, Señor, que todo aquel que nos vea pueda decir que somos personas diferentes. Permítenos estar en esa senda, Señor, que podamos ser impacto para los demás. Ese es el legado que tú me has dejado y nos sentimos gozosos de poder cumplirlo. Pero ayúdanos a cumplirlo, Señor. Tú estás con nosotros siempre. Nosotros también queremos sentir tu presencia siempre en nosotros. Perdona todas nuestras faltas a tu ley. Permítenos estar siempre en tu camino recto, Señor. Que tu Espíritu Santo no nos abandone y nos indique el camino correcto a seguir día a día. Permítenos hacer tu voluntad y no la nuestra. En cada acto y pensamiento que hagamos, en este tiempo tan trascendental, permítenos estar preparados para recibirte. Qué dichosos seremos si te podemos recibir, Señor, en plenitud. Gracias, Señor. Ayúdanos a cumplir este anhelo. Te lo pedimos y rogamos en el sagrado nombre de Cristo y por sus méritos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde y nos encontramos en la tarde a las 6:30 en la Sociedad de Jóvenes. Que el Señor les bendiga. A las 4. Chao, chao. No se olviden. Bendiciones. Chao, feliz sábado. Feliz sábado. Chao, chao. Feliz sábado. Chao, chao. Chao, Leito. Chao. Está listo.